que jamás voy a olvidar. Andaba por la playa a la orilla del mar, pero alguien caminaba en la arena junto a mí, y al volver yo la mirada, 4 huellas percibí. Luego ante mí en el cielo una escena apareció, momentos de mi vida en que solo estuve yo. Volví otra vez los ojos queriendo comprobar si un solo par de huellas en la arena iba a encontrar, hasta que entendí que él siempre estuvo ahí, aún en los momentos que un solo par de huellas vi. Por valles y desiertos Jesús me acompañó, y cuando estuve débil, en brazos me llevó. La 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 la. Momentos más oscuros, mi más profunda soledad, hay algo que perdura y que siempre aquí estará. Un amor tanto más fuerte que el ímpetu del mar, un amor que no abandona aún en la adversidad, aún cuando con furia nos deja de llover, cuando las tentaciones parecen no ceder. Esa dulce voz amiga escucho susurrar: siempre estoy contigo por la eternidad. Siempre digo en estas enseñanzas que no podemos olvidar que el Evangelio es como la música. Hasta los silencios son elocuentes y significativos. Jairo, un olvidado del Evangelio que predicamos. Esa es la enseñanza de hoy. Jairo, un olvidado del Evangelio que predicamos. Leamos en Lucas el capítulo 8, versículo 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y cuando iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado
y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Mas él, tomándole la mano, clamó y dice, repito lo que le dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús había liberado a un hombre que tenía más de 6,000 demonios, el llamado endemoniado Gadareno en las Escrituras. Pero subió luego a una barca y atravesó el mar de Galilea, y al llegar a la otra orilla, una multitud expectante le recibió con gran gozo, dice la Escritura. La multitud le perseguía donde él iba, le seguían esperando por su milagro. Aprendemos de la multitud, por palabras del mismo Señor Jesús, que aquella que te alaba, que te aplaude, es la misma que puede crucificarte. En Juan 2:23 habla de la multitud, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El relato nos señala que vino a él, a Jesús, un hombre principal de la sinagoga. Este hombre, llamado Jairo, no era la primera vez que había visto a Jesús, ya que en la sinagoga de Capernaum, la más visitada por el Señor Jesús, Jairo era el principal, era el administrador de la sinagoga. El oficio de este hombre principal era el de tener responsabilidad de llevar el orden del culto en los días sábados, de entregar las escrituras a aquel que las iba a exponer. Era un religioso de prestigio. Si seguimos la vida de este olvidado del Evangelio, nos damos cuenta que Jesús le venía persiguiendo. No era la primera vez que le veía, ya Jesús le venía preparando su corazón. Lucas capítulo 4 versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y escuchen lo que dice el versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Estaba en la misma sinagoga que administraba Jairo. Allí había un hombre con espíritu inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Allí en la sinagoga, Jesús dio inicio a su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Entró por primera vez y para comenzar a predicar le entregaron los rollos. Jairo era el encargado de esto, así que vio seguramente extrañado a este nuevo predicador. Jesús no pertenecía a la clase de rabinos encargados de predicar la Torá, así que seguramente le despertó cierta curiosidad a Jairo. Jairo tuvo que darse cuenta del alboroto que se armó cuando uno de los asistentes al sermón de Jesús se desvaneció y comenzó a revolcarse, a echar espumarajos, algo así como un ataque de epilepsia. Eso nunca se había visto en la sinagoga. Jairo, como administrador del lugar, debía estar muy incómodo con esta situación. Pero su incomodidad se tuvo que convertir en asombro cuando aquel joven, revolcándose, surgieron de él muchas voces. Y de este chico se escuchaban voces diciendo: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El asombro en Jairo tuvo que aumentar porque acababa de escuchar de los mismos demonios que Jesús era el Santo, el Hijo de Dios. Y como prueba de esto, Jairo también vio el poder que salía del Señor liberando a este joven. Y como lo señala la Escritura, Jairo seguramente fue uno de estos maravillados. En Lucas 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? En otra ocasión, Jesús regresó a la sinagoga de Capernaum y de nuevo Jairo estaba allí, porque recordemos que él era el administrador, el principal de aquel lugar. Como Jairo era de la élite judía, pues las autoridades judías tenían un propósito al seguir a todos lados a Jesús: buscar la ocasión para acusarle. El siguiente texto dice algo terrible: buscaban destruir a Jesús, acabar con su vida. Entró a la sinagoga y allí de nuevo Jairo le entregó al Señor los rollos. Pero a lo mejor Jairo quedó con mucha expectativa para saber qué señal haría. Y sucedió que había un hombre que tenía su mano seca. Jesús lo puso delante de todos, pero ahora, retando Jesús a los líderes judíos, faltos de ese maravilloso poder de Dios que actuaba en el Señor, dijo a este hombre: ponte aquí en el centro. Seguramente Jairo sabía de las intenciones del liderazgo judío. Buscaban destruir, matar a Jesús. Así que en un comienzo Jairo era un acérrimo enemigo de Jesús, pero en la sinagoga que él administraba le estaban cambiando su corazón con este nuevo predicador. Marcos capítulo 3 versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y de nuevo sucedió. Viendo la mano totalmente inutilizada de este joven, Jairo escuchó decir al Señor Jesús: extiende tu mano. Él vio levantarse esta mano milagrosamente y ser totalmente sana. Jairo, el silencio de sus labios le protegía ante sus colegas judíos, pero una terrible convulsión empezó a quemar su corazón. Comenzaba desde aquel momento a ser un seguidor secreto de Jesús. Jairo había experimentado a Jesús en la vida de otros. Estaba maravillado de este nuevo predicador. Lo conocía en la experiencia de otros. En el texto que leemos dice que uno de su casa vino y le dijo: no molestes al maestro. ¿Saben? Cuando uno de la casa de Jairo viene y dice no molestes al maestro, significa que los de su casa ya sabían que Jesús era un maestro. Jairo quizá ya había contado sus experiencias con Jesús y ahora en su casa Jesús era reconocido como el maestro. Pero ahora Jesús había preparado el tiempo, las circunstancias, el lugar para que Jairo tuviera su propia experiencia. Eso es lo maravilloso del mensaje cristiano. Aunque nos gocemos con las experiencias de los otros, a Jesús le interesa relacionarse cara a cara conmigo. Esa es la manera de conocerlo, en una relación personal e íntima. No hay mayor experiencia del amor de Dios. La esperanza se había perdido en la casa de Jairo. Ya no servía para nada ser el administrador de la sinagoga. No servían los líderes judíos. Pero el Espíritu Santo sí estaba orando. Y Jairo se acordó. Yo creo que no se acordó. Ya lo tenía presente. Ya Jesús se había adueñado de su vida. Dejó a su pequeña agonizante y corrió a buscar al Señor. Seguramente preguntó hasta llegar a Él. Y escuchen, lo podemos ver en las Escrituras. Él tomó una decisión mortal para su vida. Jairo tomó una decisión mortal para su vida. Si los judíos buscaban destruir a Jesús, y ahora resulta que Jairo se aliaba con el Señor, lo iba a perder todo, aún su propia familia o su propia vida. Pero frente al dolor por la pérdida, la posible pérdida de su hija, decidió que el temor no era buen consejero. No podía seguir siendo discípulo secreto del Señor. Tenía que tomar una decisión. Pero la decisión que tomó Jairo era extrema. Era extrema. Si algo tenían claro los judíos, y especialmente este principal de la sinagoga, quien manejaba día y noche las Escrituras, era que el primer mandamiento de la ley de Moisés que él manejaba, enseñaba que ningún judío podía postrarse ante ningún hombre, porque eso era señal de adoración, y eso los judíos sabían que el único a quien se podían postrar solo era ante Dios. En Éxodo 20 lo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes,
imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero Jairo, al encontrarse con Jesús, cosa que no hizo la multitud ni los apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jairo al encontrarse con Jesús? Mire lo que dice Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, vean esto, y postrándose a los pies de Jesús, la decisión de este hombre era firme. Para Jairo ahora Jesús era digno de adoración. Jairo era digno de adoración, se postró ante el Señor Jesús. Pero Jairo no se quedó solo en adoración. ¿Saben qué sucedió? Con sus labios confesó su convicción de fe. Comúnmente, cuando estamos bien, la fe se debilita. ¿Sabían eso? Cuando estamos bien, cuando todo funciona, la fe se debilita. O toma otras definiciones. Pero cuando estamos mal, cuando la tempestad aflora, pueden suceder dos cosas. Una, la fe desaparece cuando estamos en tempestad y toma su lugar la quejabanza, la amargura, la lejanía de Dios. Pero dos, cuando estamos en tempestad, muchos creyentes deciden depositar los momentos de tragedia, dificultad, enfermedad completamente en las manos del Señor. Pase lo que pase, ahí se mide la relación con el Señor, en la confianza absoluta o no en el Señor Jesucristo. Las palabras de Jairo denotan ya seguridad, una fe inquebrantable, una convicción de grandeza del Señor Jesús. Además de adorarlo, él va a expresar con sus labios una fe poderosa, fuerte. Marcos 5:23 dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Hay alguna duda en las palabras de Jairo? Se nota ya un hombre convertido y seguro de lo que Jesús puede hacer. Jesús está rodeado de una multitud que le tocaba, pero virtud solo salió para aquella mujer en el flujo de sangre. Los apóstoles solo le recriminaban, y Jairo primero lo reconoció como Dios, pues se postró a sus pies. Le vio como el verdadero hacedor de milagros. Ven, por favor, pon la mano sobre mi hija agonizante y será salva y vivirá. Cuando la fe es tibia, interesada, pues cualquier cosa la derrumba. Cuando tenemos problemas, aflicciones, sufrimientos, la mayoría desafortunadamente deja caer su fe. Y no solamente deja caer su fe, sino que se vuelven portadores de malas noticias, portadores de la duda. Casi siempre cuando estamos en situaciones difíciles, surgen a nuestro lado estos debilitadores de la fe, empezando por los de nuestra propia casa. Pero el Señor no se cansa de trabajar en nosotros. Él se pone por encima de estas dificultades. Hoy el Señor nos está hablando y diciendo: debes ir más allá del conocimiento acerca de mí. Debes ver mi poder actuar en tu vida. No te puedes quedar con el problema de las situaciones. Debes de verme y ver que yo puedo obrar por ti. No nos podemos quedar en el mero conocimiento del Señor y no verlo actuar realmente en nuestra vida, no tener nuestra propia experiencia del Señor.
Hoy todos nosotros deberíamos estar contando las nuevas resurrecciones como las de Lázaro. Hoy miles de endemoniados gadarenos deberían estar siendo liberados por el poder de Dios que actúa en nosotros. Hoy muchos hombres de manos secas o tullidos o paralíticos o leprosos debían tener provisión de sanidad, liberación para sus vidas. Pero tenemos tantos enemigos de la fe y tenemos muchas veces la desgracia de escucharlos a ellos antes que a Jesús. Por eso Jesús, escuche bien este razonamiento que puedo encontrar en la Biblia. Por eso Jesús no fue inmediatamente a casa de Jairo. Escuchen, Jesús no fue inmediatamente a casa de Jairo, porque el Señor necesitaba fortalecerlo, protegerlo y afianzarlo en esa fe maravillosa que le estaba haciendo entregar su propia vida al Señor Jesucristo. Si le afianzaba la fe, él podía llegar a entregar todo por Jesús. Pensemos cuántas veces cuando todo marcha a las mil maravillas, ponemos nuestra confianza en el pastor, en la iglesia, en las predicaciones de bendiciones, en el mismo diezmo, en la prosperidad que quizás me acompaña, en la multitud. Pero esos tiempos buenos, cuando todo marcha bien, pueden ser tiempos peligrosos, porque terminamos muchas veces sustituyendo la fe por el bienestar o la prosperidad. Es cuando más deberíamos de cuidar la fe. Los momentos buenos son tiempos peligrosos, pero cuando viene la tragedia, el sufrimiento, el ya no hay nada que hacer, el esto es imposible, entonces descubrimos en esos momentos difíciles el abandono. La mayoría de las personas nos abandonan, la mayoría de las cosas se pierden, aquello que confiábamos desaparece, y como el diablo no se queda quieto, su función es que si usted no se levanta en fe, entonces él permite y trabaja para que aparezcan otros enemigos de la fe: la soledad, la frustración, el consejo débil del débil y el amargado, la quejanza. Pero tenemos la fortuna de tener al Señor Jesús. Él no para de actuar por nosotros. Él no nos perderá. Él quiere siempre pasarnos por la fe verdadera, quitarnos esa fe temporal y esa fe de mero conocimiento, esa fe intelectual, y pasarnos a la fe viva, a la fe que resucita, a la fe que realmente nos convierte. Por eso, escuchen, Jesús no fue inmediatamente a casa de Jairo. Él le da un paso más para afianzar su fe. Le dio la experiencia del endemoniado, le dio la experiencia de la mano seca, y ahora viene esta mujer que toca el manto de Jesús para darle una experiencia más grande a Jairo. Ella, la mujer, recibe su milagro, pero la multitud no está pendiente ni de esta mujer ni de Jairo. A nadie le importa, porque dice la Biblia que la multitud lo que hacía era apretar y apretar a Jesús. Lo increíble es que, escuche lo que dice la Biblia, lo increíble es que la multitud apretaba, tocaban a Jesús, lo cogían, pero virtud no salió de él, poder no salió de él, sino solamente para la mujer. No les importa a Jesús, les importa lo que Jesús pueda darles, buscan su propio milagro, pero no al hacedor de milagros. Qué triste. La mayoría de cristianos actualmente no les importa a Jesús. Diezman porque les importa es el cuidado de las finanzas y su prosperidad. Dan para recibir algo a cambio. Se les tiene que motivar con la alabanza, con las promesas, con las finanzas. Y cuando no se motivan, se caen, reniegan de la fe, se alejan. No es la persona de Jesús su motivación. Ahora, Lucas capítulo 8, versículo 42 dice: y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Se dan cuenta? Pero la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Siempre ellos no entendieron lo que Jesús les quería decir. No entendieron lo que estaba pasando en ese momento. Lucas 8:45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? No entendieron. Pero yo creo que Jairo estaba extasiado con el Señor y también ansioso de llevarla a su casa. Al ver este milagro en la mujer, Jairo se le tuvo que afianzar aún más la fe. Siempre yo me había preguntado por qué este encuentro de Jesús con Jairo tenía este corte con la historia de la mujer de manto. Pero Jesús estaba produciendo más fe en Jairo para evitar su caída, con la noticia que le venía. Si usted analiza el texto, el Señor estaba haciendo unas cosas maravillosas con Jairo, y hay este corte de la historia de Jairo produciendo esta sanidad con la mujer, porque a Jairo le venía una noticia tremenda y el Señor le estaba afianzando su fe. ¡Qué maravilloso! El versículo 49 de Lucas 8 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, uno de casa del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué noticia tan terrible. Y se lo da uno de su misma casa. Lo increíble es que este vocero de malas noticias conocía a Jesús como maestro. No es lo que estamos hablando, mero conocimiento de Jesús sin poder. ¿De qué vale tanto conocimiento bíblico si somos los primeros en decirle a la gente: no hay nada que hacer, esto es imposible? Puro conocimiento intelectual sin fruto, sin conversión. Es que ni siquiera oramos por el enfermo. Pura dependencia de hombres, de la multitud, de la familia, de conceptos de un Dios sin poder. Jairo necesitaba un empujoncito más en su fe, y no la iba a recibir de esta congregación tan grande que rodeaba a Jesús. No la iba a recibir de esos líderes tan reconocidos como los apóstoles, que pusieron más tropiezo que solución. Jesús lo llevó a ver a una mujer oculta. Es increíble que Jesús estaba trabajando sobre Jairo, y lo vamos a ver en la Biblia. Jairo no necesitó una multitud, solo la gloria del Señor visto en esta mujer. Y escuchen, cualquiera pensaría que por un momento Jesús se había olvidado de Jairo para concentrarse en esta mujer. Jairo seguía con la angustia de su hija moribunda, pero guarda silencio, espera, no afana al Señor, no le recrimina. Uno ve a Jairo en completo silencio. En medio de semejante maravilla hecha en la vida de esta mujer, sus apóstoles le hablaban en reproche, la multitud le oprimía, pero ni Jairo ni la mujer sanada no hicieron nada, guardaron silencio, en quietud y en confianza. La Biblia dice: en quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Pareciera que el Señor estuviera pendiente de todos estos que le rodeaban, de los reproches de los apóstoles, de la mujer sanada, pero está ahí. Lean la Escritura. En medio de todo esto, Jesús está pendiente de Jairo. Sus oídos estaban prestos.
Porque vean lo que dice el versículo 50 de Lucas 8. ¡Qué espectacular! Jesús estaba vigilando a Jairo. Su amor nos vigila. Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. ¿Y qué dice el versículo 50? Léelo. Oyéndolo, Jesús le respondió. Jesús estaba pendiente de Jairo, de la mala noticia que le traían. Jesús estaba sanando a la mujer, Jesús estaba pendiente de la multitud, todo eso, pero su corazón, sus oídos estaban prestos a Jairo. Este versículo es increíble. Oyéndolo, Jesús le respondió. Se dirige a Jairo: no temas, cree solamente y serás salvo. Jesús le estaba quitando el temor a Jairo, le estaban fortaleciendo su fe para ver el milagro del Señor. Tranquilo, Jairito, no temas, no temas, no aceptes al portador de malas noticias. Dice que yo soy maestro, pero te trae no mis noticias, sino las que te debilitarán tu fe. No temas a estos tus antiguos colegas que te miran ahora con odio. No temas a la multitud, no temas a la enfermedad de tu hija, no temas a la muerte. Solo no me pierdas de vista, no quites tu mirada de mí. Créeme solamente a mí. Y Jairo le creyó. Ya tenía Jairo su conversión asegurada. Si Jairo no hubiera respondido a este convencer del Espíritu Santo, escuchen, Jesús nunca hubiera entrado a su casa. Y entonces Jairo no estaría en este extraordinario encuentro con el Señor, sino estaría en un cementerio, en el entierro de su pequeña, llorando. De nada le hubiera servido haber visto a Jesús liberar al endemoniado, ni sanar al hombre de la mano seca. Solo hubiera sido mero conocimiento sin fe, sin fe. Santiago 1:6 nos lo dice. No hubiera entrado a casa de este hombre si este hombre no hubiera aceptado las palabras del Señor. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. Ahora la fe de Jairo puso en movimiento al Señor. A Jesús no le queda otra frente a la fe verdadera sino actuar. Jesús siguió quitando todos los impedimentos que atacaban la fe de Jairo. Recuerden, Jesús a través de su Espíritu nos convence, pero aquí hay un pero así de grande, un pero así de grande. Pero si no decidimos creerle, si no decidimos por esta palabra de Jesús, cree solamente y vivirá tu hija, entonces no tendremos nada de él. Nuestro cristianismo es un cristianismo de poder, de acción continua del Señor. No debe ser ni un cristianismo prestado, y está bien. Quizás vi a Jesús sanar a un hombre con la mano seca, o vi quizás resucitar a un Lázaro, pero ¿y qué? ¿Y qué si nunca experimento al Señor sanando lo seco de mi vida? ¿Y qué si no experimento al Señor resucitando mi hogar, a mis hijos, sanándome de mi enfermedad? Si no veo al Señor pendiente de mí mismas cosas, ¿de qué vale un cristianismo así? Si mi fe es como la de la multitud, que toco a Jesús en los cultos, lo toco en la alabanza, en la bendición, pero poder y virtud no sale de él para sanar y transformar y convertir mi vida, entonces es puro mero conocimiento. ¿De qué sirve eso?
¿de qué sirve? Los tropiezos para Jairo no terminan, pero su fe está siendo muy levantada y él está reaccionando a esa fe, está aceptando las palabras del Señor. Los tropiezos no terminan. Cuando llega a casa con Jesús, allí estaban sus peores enemigos. Lucas 4:24, y añadió: de cierto os digo. Escuchen, los peores enemigos a veces están en nuestra propia casa. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hay que seguir siendo firmes en la propia casa. No hay que dejar caer la fe con nuestros seres queridos que se oponen. La firmeza es nuestro triunfo y los alcanzará con esa firmeza y esa fe. Tarde o temprano los alcanzará a ellos. Si la fe se cae, ellos perderán. Miren quiénes se oponían en casa de Jairo. Lucas 8:51. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué dice el versículo 53? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Sabiendo que estaba muerta. ¿Sí notan? Se burlaban de quién? De Jesús. Pero ¿de quién se estaban burlando también? De Jairo. Ellos preferían a la niña muerta. Su fe era muerta. Y eso que uno de los familiares llamó al Señor Jesucristo maestro, lo conocían como maestro. El texto de Marcos dice que echó de allí a los que se burlaban. Si notan, de la casa echó a los que se burlaban. Bueno, tengo que hacerle una advertencia. No se le vaya a ocurrir echar fuera de su casa a quienes se burlan por su fe. Si notamos, Jairo guardó completo silencio frente al ataque de su familia. Él no hizo nada, no movió un solo dedo, no contradijo a sus familiares, no ripostó, aunque él era el señor de la casa, el mandamás. Todo lo dejó, absolutamente todo, en las manos del Señor Jesucristo. Y el Señor fue, y escuche, fue el Señor el que quitó los tropiezos familiares. Fue el Señor Jesucristo. No podemos estar nosotros tratando de quitar esos tropiezos. Eso es una increíble lección para nuestra vida. Todo en las manos del Señor, aún los tropiezos con nuestras familias, con nuestros familiares, son el problema del Señor, no mío, el problema del Señor. Y Jairo continuó allí en casa, pese a todos estos tropiezos, siguió en silencio. Todo en las manos del Señor está bien, y el Señor no lo iba a defraudar, porque la Biblia dice: el que confía en el Señor jamás será defraudado. Y Jesús no le quedó otra frente a la fe de Jairo, sino obrar. Obró a favor de Jairo. El versículo 54 de Lucas 8 dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Y Jairo recibió 100 veces más de lo que dio. Dio su vida, se entregó a sí mismo, adoró a Jesús como su Señor, aún a costa de su propia vida, y recibió la vida de su pequeña. La vida de nuestros hijos cuesta 100 veces más que nuestra propia vida. Y Jesús ordena algo asombroso a la familia.
no cuenten nada a nadie, no cuenten nada a nadie. Porque ¿de qué les sirve saber a la multitud ese milagro? Lo increíble es que además de resucitar a su hijita, la casa de Jairo ahora era la casa del Señor. Jesús no solamente llegó a Jairo, no solamente resucitó a esta niña, sino que llegó a esta casa para quedarse con los familiares que habían sido tropiezo, para quedarse con la familia. En Lucas 8, al final dice, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Yo estoy seguro que Jairo entendió esto. No es el milagro lo importante, no es el milagro, es el Señor de los milagros. Cuando Jairo contara el testimonio de su hija resucitada, eso le iba a costar a su propia vida quizás, porque se lo tenía que contar a los que eran enemigos de Jesús y a donde él pertenecía, donde tenía su cargo, donde tenía su puesto. Pero él iba allí ya no a llevarles el milagro, seguramente les iba a llevar a Jesús, y eso tenía un terrible costo. El cristianismo, mis queridos hermanos, es oblativo, es donarse totalmente, ofrecerse enteramente a Jesús para que la vida de otros pueda ser transformada. No podemos seguir con el cristianismo nominal, con el cristianismo que no se da a sí mismo, con el cristianismo motivacional. No podemos seguir. Lo mejor que nos puede pasar es guardar absolutamente y absoluto silencio frente a todo lo que nos sucede y cederle en fe y en confianza nuestra vida al Señor. No hay nada imposible que el Señor no pueda obrar para nuestro bien. Tenemos tantos como el hombre de la mano seca a nuestro alrededor. Tenemos tantos leprosos a nuestro alrededor, o tantos jóvenes ricos, o como la mujer del flujo de sangre, o como este precioso hombre llamado Jairo. Pero la fe es el instrumento para darnos primero, cedernos primero al Señor, y luego por su poder alcanzar a otros. Es emocionante vivir para una vida de conversión. Es emocionante enfrentar todo lo que nos sucede poniéndolo definitivamente en las manos del Señor y guardar silencio. Llevo 40 años en el Señor y veo a tantos hermanos corriendo de aquí para allá. Buscan solución a sus vacíos espirituales en nuevas iglesias, en nuevos grupos, en nuevas doctrinas, y como no encuentran nada porque ahí no pueden llenarse sus vacíos, por último traen la negación de la fe. ¿Hasta cuándo cesará su búsqueda? ¿Cuándo quitarán su mirada de esas búsquedas y se gastarán el tiempo pasando en súplica frente al Señor Jesús? Estar ahí convenciéndose de que ese Jesús que vive en ellos, que vive en usted, que vive en mí, siempre está esperando por nosotros en sumo amor. Buscan solución a sus vacíos espirituales, pero lo único que se cansan es de los problemas. Se cansan de tanto dolor y dificultad. Hoy aprendimos de un hombre maravilloso, Jairo, un olvidado, pero yo creo que la vida de Jairo, con todas las dificultades tan terribles que tuvo, él encontró el Señor Jesucristo la respuesta para todo, absolutamente para todo. Jesús no lo abandonó. Mientras que la fe de Jairo estuviera limpia, fuerte, mientras que se levantaba, Jesús no lo abandonó. Y la fe obliga al Señor, escuchen, la fe verdadera obliga al Señor a obrar.
Eso lo vimos en Jairo. Así que ojalá sepamos cuánto gozo hay, cuánta plenitud abunda en el Señor Jesucristo. No nos queda otra, hay que darnos totalmente a Él, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestras abundancias o necesidades, con nuestra salud o nuestra enfermedad. Hay que darnos en el silencio de nuestros labios, en la quietud de nuestras almas. Hay que darnos en la abundancia de vida. Y la vida, nuestra vida, le pertenece, está en sus manos. Como le digo, es una experiencia oblativa, que significa cederme totalmente a aquel que puede obrar por el bien mío y por el bien de los míos y por el bien de este mundo. Que así sea. Amén y amén. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano.